Ellos estaban volando tranquilos, hasta que el cielo se convirtió en un campo de batalla. En pocos segundos, todo cambió. Rayos cortando las alas, vientos aplastando fuselajes, granizo destruyendo motores. 4 aviones enfrentaron las peores tormentas del planeta y perdieron. Y lo peor, todo esto sucedió con pasajeros comunes, como tú y yo. Así que agárrate fuerte, porque hoy vas a ver lo que la tormenta hace con quien se atreve a desafiarla. Ya deja tu like si valoras historias reales que pocos tienen el coraje de contar. Y suscríbete ahora, porque aquí, cada video es un viaje que no olvidas. Y comenzando aquí, tenemos el vuelo Southern Airways 242. Una tragedia esculpida por el cielo de granizo. Era el 4 de abril de 1977. El vuelo Southern Airways 242 partió de Huntsville, Alabama, con destino final a Atlanta, Georgia. A bordo, 81 personas, pasajeros y tripulación, enfrentaban un viaje común en un McDonnell Douglas DC-9, una aeronave confiable. Pero lo que parecía un simple trayecto regional se transformaría en uno de los accidentes más dramáticos de la historia de la aviación estadounidense. Lo que derribó este avión no fue una falla técnica, ni un error de cálculo. Fue una tormenta con granizo tan violento que parecía haber sido lanzado desde el mismo infierno. Aquella mañana comenzó con cielo nublado, pero no se había emitido ninguna alerta preocupante. Sin embargo, en las capas superiores de la atmósfera, una supercélula se formaba con furia. La ruta del vuelo cruzaría directamente el centro de una tormenta gigantesca, y los radares meteorológicos de la época, limitados e imprecisos, no fueron capaces de alertar a la tripulación con claridad. El capitán William Mackenzie y el primer oficial Lyman Keel tomaron la decisión de continuar con el plan de vuelo, visualizando solo ecos moderados en el radar. No había motivo para preocuparse hasta que fue demasiado tarde. Cuando el DC-9 entró en el corazón de la tormenta, fue como atravesar una pared de acero. El granizo comenzó a golpear la aeronave con tanta fuerza que rompió el parabrisas y dañó severamente las entradas de aire de los 2 motores. En pocos minutos, ambos motores fallaron. El avión había sido literalmente asfixiado por el hielo. Dentro de la cabina, el ruido era ensordecedor. Los pasajeros gritaban, el avión se balanceaba violentamente y el cockpit se transformaba en un campo de batalla entre la calma tensa de la tripulación y el caos absoluto de la naturaleza. Una de las frases más impactantes captadas por la caja negra vino del capitán Mackenzie. Hemos perdido ambos motores. Necesitamos un campo. Cualquier campo. Ahora, esa frase, dicha con una desesperación contenida, marcó el momento exacto en que entendieron. Estaban volando sin fuerza, sin propulsión y con muy poco tiempo. La tripulación intentó aterrizar de emergencia en una carretera, la Georgia State Route 92, con visibilidad extremadamente limitada. El avión se aproximó a baja velocidad, rozando árboles y postes, mientras los pilotos luchaban con los controles en un avión sin potencia. El intento de aterrizaje, a pesar de ser heroico, terminó en tragedia. La aeronave se partió en 2 al colisionar con edificios y autos en la pequeña ciudad de New Hope, Georgia. El impacto y el incendio subsiguiente mataron a 63 de las 85 personas a bordo, además de 8 personas en tierra. La comunidad local, completamente conmocionada, vio su centro convertirse en un escenario de guerra. Los rescatistas, en muchos casos habitantes comunes, actuaron con valentía para sacar a los sobrevivientes de los escombros. Muchos pasajeros sobrevivieron gracias a estos héroes anónimos
que sin entrenamiento enfrentaron fuego, humo y el horror de un accidente aéreo. La investigación posterior reveló fallas cruciales. Los radares de la época no distinguían correctamente la intensidad de la tormenta, y el entrenamiento para vuelo en condiciones meteorológicas extremas era limitado. El Southern Airways 242 se convirtió en un hito en la evolución de las prácticas de seguridad aérea, pero a un costo altísimo. Hoy, cuando un piloto desvía de tormentas con granizo en cualquier parte del mundo, parte de esa elección existe por lo que sucedió aquel día de abril. En 1977, no fue solo un avión que cayó, fue una alerta violenta de la naturaleza, un recordatorio cruel de que, a veces, la tecnología y la habilidad humana aún son pequeñas frente a la fuerza de los cielos. Después de escuchar historias como esta, es imposible no preguntarse, ¿y si fuera conmigo? ¿Estaría preparado? ¿Podría mantener la calma, tomar decisiones correctas, actuar en el momento adecuado? La verdad es que, incluso sin estar al mando de un avión, la vida nos pone delante de situaciones imprevisibles, presión, incertidumbres, momentos en que cada elección hace la diferencia. Y lo que más se ve es gente bloqueándose, gente que entra en pánico, que se pierde en su propio miedo. Pero también existen aquellos que toman el control, piensan con claridad y reaccionan con inteligencia. La diferencia entre estos dos perfiles no es talento, es mentalidad. Y fue por eso que creé un ebook especial. No es sobre aviones, es sobre ti, sobre cómo desarrollar la misma mente estratégica, fría y enfocada que los grandes pilotos tienen, sobre cómo mantener el control incluso cuando todo parece fuera de control. Es una guía directa, inspirada en la forma en que los pilotos son entrenados para reaccionar bajo presión y que puede transformar la forma en que enfrentas tu vida. Si esto tiene sentido para ti, el enlace está en el primer comentario. Descárgalo, léelo con atención y comienza la transformación. Porque, al final de cuentas, la pregunta no es si vas a enfrentar turbulencias. La pregunta es, ¿vas a pilotar o vas a dejar que la vida te arrastre? Así que la elección es tuya. Y pasando al segundo vuelo aquí de la lista, tenemos el trágico caso del vuelo Delta Airlines 191. Un ejemplo cruel de lo que sucede cuando el cielo se arma de forma silenciosa e implacable. Pero, ¿qué sucedió realmente con los pasajeros de ese vuelo? ¿Cuál fue el destino real de las personas que, sin saberlo, estaban a punto de entrar en uno de los fenómenos meteorológicos más traicioneros de la aviación? La microexplosión. Era el 2 de agosto de 1985. El vuelo 191 partió de Fort Lauderdale con destino a Los Ángeles, haciendo escala en Dallas, Fort Worth. A bordo, 163 personas. El avión, un Lockheed L-1111 TriStar, era moderno y potente, y los pasajeros no tenían motivo alguno para preocuparse. Pero en los cielos sobre Texas, un fenómeno meteorológico invisible ya se estaba formando, listo para mostrar al mundo cómo un simple soplo de la naturaleza puede ser más letal que cualquier falla mecánica. A medida que la aeronave se aproximaba a la pista 17L del aeropuerto de Dallas, una tormenta aparentemente común se desarrollaba en las proximidades del aeropuerto. El radar de la torre había identificado actividad, pero nada que indicara la gravedad de lo que vendría a continuación. Dentro del cockpit, el capitán Edward Connors y el primer oficial, Rudolph Price, mantenían la aproximación con cautela, atentos a los cambios sutiles de viento y visibilidad. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el avión estaba a punto de atravesar una microexplosión, un fenómeno de viento descendente tan violento
que puede derribar hasta los mayores aviones del cielo. La microexplosión, o microburst, ocurre cuando una masa de aire frío cae de las nubes con enorme velocidad y se dispersa al alcanzar el suelo, creando ráfagas horizontales que confunden y desestabilizan la aeronave. Cuando el vuelo 191 entró en esta corriente de aire, los instrumentos comenzaron a enloquecer. En segundos, la velocidad del avión aumentó repentinamente, luego cayó bruscamente. Los motores respondieron, pero no con suficiente rapidez. La altitud se desplomó. El comandante tiró de los controles, intentó estabilizar, pero la fuerza descendente de la microexplosión era brutal. Una de las últimas frases captadas por la caja negra cortaba como una cuchilla. ¡Empuja todo ahora! El grito de desesperación para intentar recuperar la altitud, mientras el avión se hundía como una piedra. El impacto fue devastador. El avión colisionó con el suelo a poco más de 1,6 kilómetros de la pista, destruyendo completamente un tanque de agua y varios vehículos. Luego, el fuselaje se partió por la mitad, se incendió y esparció escombros por un área enorme. Murieron 136 personas. Entre los sobrevivientes, pocos podían entender cómo algo tan rápido e invisible había causado tanta destrucción. Una de las víctimas fatales estaba en tierra, William Mayberry, conductor de un coche que circulaba por la carretera cercana y que fue alcanzado de lleno por los escombros del avión. Esto demostró que los peligros de la aviación, a veces, superan los límites del propio aeropuerto. La tragedia del vuelo 191 marcó profundamente la historia de la aviación. Hasta ese momento, la mayoría de las compañías aéreas y organismos reguladores subestimaban el poder de las microexplosiones. Tras este accidente, comenzaron a desarrollarse e instalarse en gran escala radares de detección de cizalladura del viento. Se implementaron nuevos procedimientos de aproximación. Los simuladores pasaron a incluir escenarios de microburst, pero nada de eso borraría el dolor de las familias que perdieron seres queridos en cuestión de segundos, aplastados por una fuerza que ni siquiera podía ser vista a simple vista. El vuelo Delta 191 es una cicatriz en la historia, un recordatorio cruel de que no siempre el peligro se presenta en forma de tormenta visible o nubes negras amenazadoras. A veces, está escondido en el aire que respiras, esperando el momento justo para atacar. Y aquel día en Dallas, atacó con precisión mortal. Bueno, y ahora vamos al tercer vuelo de esta lista, y diferente de los casos anteriores, este no proviene de décadas pasadas, sino de un tiempo mucho más reciente. Estamos hablando del vuelo Fly Dubai 981, una tragedia que ocurrió en 2016, en pleno siglo XXI, cuando se pensaba que la tecnología moderna ya nos protegía contra todo. Pero aquel día, ni radar, ni computadora de a bordo, ni experiencia de piloto lograron vencer la fuerza bruta de la naturaleza. Una tormenta implacable, combinada con viento cruzado y errores humanos. Era la madrugada del 19 de marzo de 2016. El Boeing 3738 de la compañía Fly Dubai despegó de Dubái con destino a Rostov-on-Don, en Rusia, llevando 62 personas a bordo. El pronóstico del tiempo ya no era el mejor. Una tormenta intensa se acercaba a la región sur de Rusia, y aún así, el vuelo siguió normalmente, como tantos otros que enfrentan el mal tiempo en el día a día de la aviación moderna. A bordo, los pilotos experimentados esperaban que el clima mejorara con el tiempo, pero esa mejora nunca llegó. El avión llegó al espacio aéreo ruso alrededor de la 1 de la mañana, con vientos fuertes,
visibilidad reducida y lluvia intensa, la tripulación intentó aterrizar una primera vez. No lo lograron. El piloto decidió entonces entrar en el famoso holding pattern, un patrón de espera, y circuló por más de 2 horas en la región, esperando una apertura en el clima. Pero esa espera fue más que física, fue mentalmente exhaustiva. Imagina un cockpit a las 3 de la mañana, tras horas de vuelo, turbulencia, presión creciente y comunicación constante con la torre. El desgaste psicológico se convirtió en un factor silencioso dentro de la cabina. Cuando finalmente decidieron intentar el aterrizaje nuevamente, el escenario aún era crítico. Vientos cortantes soplaban desde el lateral de la pista, relámpagos iluminaban la noche oscura y la visibilidad era mínima. El avión comenzó el descenso final. Todo parecía estar bajo control hasta el momento en que, repentinamente, los pilotos abortaron el aterrizaje y elevaron el morro. Un comando conocido como Go Around. Pero fue en ese instante que todo se desmoronó. La aeronave subió con inclinación pronunciada y segundos después cayó con violencia. El morro se dirigió hacia el suelo, alcanzando la pista a alta velocidad, casi verticalmente. El impacto fue catastrófico. El avión se desintegró en una bola de fuego. Ninguna de las 62 personas a bordo sobrevivió. Los escombros quedaron esparcidos por cientos de metros, y la fuerza de la colisión fue tan grande que ni siquiera los motores podían ser reconocidos a primera vista. Las investigaciones revelaron algo impactante. Los pilotos estaban bajo un estrés extremo, con fatiga cognitiva, y cometieron errores en la maniobra de Go Around debido a la desorientación espacial. El clima, la presión y el cansancio formaron una tormenta mental dentro del cockpit, tan letal como la que rugía afuera. Y ahora, haciendo una pequeña pausa aquí, como siempre, si aún no te has suscrito al canal o aún no has dejado tu like, aprovecha este momento. Aquí, no solo contamos tragedias, transformamos estas historias en lecciones reales de vida. Así como estos pilotos enfrentaron lo imposible con valentía, tú también puedes evolucionar, crecer y volar más alto. Descarga ahora tu ebook, Mentalidad de Piloto, porque tener una mente preparada para la presión, para los desafíos y para los nuevos comienzos, no es solo cosa de quien vuela en las alturas, es cosa de quien quiere vivir una vida extraordinaria. Suscríbete, deja tu like y aprovecha este contenido, porque tu cambio puede estar aquí. Finalmente, llegamos al último vuelo de esta lista, una historia que, aun habiendo ocurrido en tiempos de tecnología de punta, todavía deja heridas abiertas en la memoria de la aviación mundial. Estamos hablando del vuelo Malaysia Airlines 17, el trágico avión abatido en pleno vuelo en 2014, que no cayó por falla mecánica, ni por error humano, ni por tormenta, sino por un conflicto armado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Era el 17 de julio de 2014. El Boeing 775-200ER partió del aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, con destino a Kuala Lumpur, en Malasia. A bordo había 298 personas, incluidos pasajeros de diferentes nacionalidades, muchos de ellos familias, parejas e incluso niños. Nadie allí imaginaba que sobrevolar el este de Ucrania, una ruta considerada común por varias compañías aéreas, acabaría siendo una sentencia de muerte. Mientras cruzaba la frontera de Ucrania, a más de 33.000 pies de altitud, el vuelo MH17 fue alcanzado por un misil tierra-aire del tipo BUK, disparado desde una región controlada por separatistas prorrusos. El impacto fue devastador e inmediato.
El avión literalmente se desintegró en el aire. Fragmentos del fuselaje, pertenencias personales y cuerpos comenzaron a caer del cielo, esparciéndose por aldeas rurales. Los testigos en tierra dijeron que parecía llover fuego y metal. No hubo oportunidad alguna de reacción. No hubo alerta. No hubo aviso en la cabina. El ataque fue tan fulminante que los pilotos ni siquiera tuvieron tiempo de emitir un último llamado. La última grabación de la caja negra traía solo el sonido del vuelo tranquilo y segundos después, el silencio absoluto. Los escombros se esparcieron por unos 50 kilómetros cuadrados. Era un escenario desolador. Fotografías del lugar mostraban pasaportes infantiles abiertos en el suelo, peluches chamuscados, asientos volteados. Era como si el mundo entero hubiera sido arrancado del cielo por una fuerza brutal y ciega. La tragedia conmocionó al mundo y reavivó debates profundos sobre seguridad aérea en zonas de conflicto. La investigación concluyó que el misil fue disparado por error, como parte de las tensiones entre fuerzas ucranianas y separatistas rusos. Una guerra que nunca debería haber alcanzado a civiles inocentes. El MH17 se convirtió en símbolo de la fragilidad humana ante la geopolítica y de cómo incluso un viaje común puede ser interrumpido por fuerzas totalmente fuera del control del piloto, de la tripulación o de la aeronave. Y ahora, amigo mío, si has llegado hasta aquí, es porque este contenido tocó algo dentro de ti. Así que aprovecha. Comenta aquí abajo, quiero una parte 2. Si quieres ver más vuelos como estos siendo contados con profundidad, respeto e intensidad. Comenta también qué te pareció, qué fue lo que más te marcó, qué sentiste y qué te hicieron pensar estas historias. Y claro, no te olvides de las 3 acciones que marcan toda la diferencia. Deja tu like, porque eso muestra que este contenido merece llegar a más personas. Suscríbete al canal para no perderte ningún nuevo episodio y descarga tu ebook Mentalidad de Piloto, porque así como estos comandantes enfrentaron lo imposible, tú también puedes entrenar tu mente para volar más alto, superar crisis y conquistar tu jornada personal. Nos hablamos en el próximo vuelo.